El día de hoy vamos a ver un tema, pues como siempre, es muy importante. Vamos a escuchar a lo mejor muchas cosas que ya hemos escuchado en otras ocasiones, pero ya saben que el Evangelio es infinito y saben que vamos a utilizar versículos también distintos, otra forma de ver la palabra de Dios, otra forma de ver el Evangelio, otra forma de aprender. Entonces, pues el Evangelio no tiene límite para aprender y para enseñar. Entonces vamos a ver esa parte importante acerca de... eh, el título de la prédica se llama La piedra de tropiezo. Y aunque la piedra de tropiezo se oye como cuando dicen no seas piedra de tropiezo, no estamos hablando de nosotros. Vamos a hablar de Jesús. Porque Jesús es piedra de tropiezo, aunque no lo crean. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Y yo creo también ya lo hemos visto en alguna ocasión. Pero es muy importante. Pero lo más importante de todo, de estar aquí, es estar dispuestos como buena tierra, como lo vimos la semana pasada y la antepasada, recibir la semilla, que sabemos quién es la semilla, una semilla que va a morir, como también lo vimos anteriormente cuando vimos la prédica acerca del quebrantamiento de Jesús, de que la semilla va a morir, va a germinar, va a crecer y va a dar fruto. Y fruto, ¿sí? ¿Fruto de qué? Fruto de vida, porque Cristo es la vida con toda su sustancia, con todas sus características, con todo su carácter, y estamos aquí no para recibir un mensaje, sino para conocer a una persona. Y eso es completamente diferente para nosotros. Conocer a una persona es lo más importante es eso, conocer, no a recibir un mensaje, sino a conocer a una persona, porque sabemos de antemano que la iglesia fue hecha para el conocimiento de Él. ¿Sí? Para que nosotros crezcamos en ese conocimiento. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros tenemos que seguir conociendo, viendo cómo Dios nos ha traído, nos ha trasladado al verdadero evangelio, a la iglesia, por la que Él va a venir, y lo que implica estar en ese ámbito del verdadero evangelio, que es tan distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir y a ver. Este mundo está lleno de incertidumbre, lo vemos a lo largo del tiempo que hemos estado, y de peligro constante inclusive. Y todo lo que Dios permite para traernos al verdadero evangelio, estamos hablando de todo lo que hemos vivido anteriormente, sufrimientos o estar en una vida diferente, todo lo que Dios hizo para traernos, ¿sí? Para traernos al verdadero evangelio y a esa fe salvadora genuina, esa vida que tiene que ser manifestada y no solamente manifestada, sino también pronunciada. Cuando uno habla del Evangelio, se está hablando de una persona, como siempre lo he dicho, y esa persona es Cristo, y Él es la gran noticia. Él es la gran noticia. Como el Cristo que presentó la mente apostólica, como les fue revelado a los apóstoles. Eso es bien importante. El misterio oculto de tiempos eternos, como dice, que fue revelado a Pablo, es a través de un cruel y sangriento y jadeante Hijo de Dios, muriendo por amor, por la gloria del Padre y por vernos a nosotros redimidos. ¿Sí? La dificultad de ver el Evangelio, la forma en que Dios nos necesita ser visto. ¿Sí? Eso es bien importante. Y es el peligro que corre esta generación y este Evangelio de este continente. Principalmente. La identidad de los hijos de este tiempo nos muestra lo que decía Pablo en 1 Corintios 2:2. ¿Sí? Dice, pues me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? El Evangelio es Cristo, ¿y en qué condición? Crucificado. Vamos a Gálatas 6:14. Acompáñenme a Gálatas 6:14. Primera de Corintios dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, predicar de esa manera. Gálatas 6:14.
Y dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahorita vamos a explicar esta parte. ¿Cuál es nuestra bandera? La cruz de Cristo. Esa es la bandera del pueblo cristiano. Cuando uno le dice a una persona que Cristo va a mejorar su vida, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Otra cosa muy diferente a lo que es el Evangelio. Porque uno ve los Evangelios y vemos las cartas apostólicas y se da uno cuenta claramente que el Evangelio no mejoró la vida de los apóstoles, ¿sí? Perdieron todo por el Evangelio. Pasaron todo tipo de pruebas, azotados, aserrados, perseguidos, peligros, naufragios. No vino a mejorar nuestras vidas. Él vino a darnos vida eterna, una vida que el mundo no conoce, una vida completamente en Dios, que no busca como prioridad la resolución de problemas temporales. Esto sí lo quiero ver muy bien porque cuando habla de que no mejora nuestras vidas, yo estoy hablando, aquí el lenguaje que se está utilizando es que no está hablando de, cuando dice no mejora nuestra vida, no mejora nuestra vida natural, las cosas naturales. La vida de nosotros mejora y mucho, pero la vida espiritual es muy diferente a la vida, a las cosas temporales. Yo aquí estoy hablando, cuando Cristo dice no vino a mejorar sus vidas, estamos hablando de cosas materiales y temporales. Inclusive también de cuestiones de salud y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida sí nos cambió. Vino a mejorar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dio paz, nos dio gozo, nos dio amor. O sea, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Recibimos las bendiciones espirituales, todo tipo de bendición espiritual que recibimos junto con Él. Lo hemos visto ya anteriormente. Entonces, cuando yo hablo de que el Señor no vino a mejorar nuestra vida, es una vida en lo material o en lo que no es, de lo que no es eterno. ¿Sí? Por eso quería yo hablar de esto, porque muchas veces dice, bueno, si no vino a mejorar nuestra vida, entonces ¿cuál fue? No, pero hay que ver qué tipo de vida. ¿Sí? O sea, aquí yo lo que trato de ver es que la vida sí cambia, y Cristo, por eso yo siempre he dicho, cuando tú prediques a las personas, no le digas Cristo te ama, sino Cristo puede cambiar tu vida. Y sí, la vida cambia. Pero estamos hablando de una vida totalmente distinta y una vida espiritual, y vamos a seguir hablando todo el tiempo, toda esta prédica acerca de ello. Como les dije, vino a darnos una vida eterna, una vida que el mundo, como les dije, no conoce, una vida completa en Dios, que no busca como prioridad la resolución de problemas temporales. A eso estaba yo hablando. Porque la solución ya fue provista en la eternidad de Dios. Para aquellos que están en Cristo, esto es importante entender antes y después y cómo se predica, sobre todo principalmente, como les dije, hay que tener muy en cuenta cómo se predica. Entender de cómo éramos, de lo que es antes, de lo que éramos antes y lo que es después. ¿Sí? Ahora, en lo que vimos de Gálatas, cuando dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y dice, no importa cuántas cosas quiéramos que se solucione en nuestra vida, todo lo que está en el ámbito natural, lo toca la cruz y muere. Eso es en realidad lo que tiene que hacer. Pablo está diciendo, el mundo no es operativo en mí, ¿sí? Ni yo para el mundo, porque mi ciudadanía está en el cielo. Eso es lo que habíamos visto también, la ciudadanía no está aquí. Eso es muy importante. Ahora, cuando dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, ¿qué significa la cruz? Así, ¿la cruz qué significa cuando dice sino en la cruz? Significa dolor.
¿sí? Significa sacrificio. Eso es lo que significa. Sacrificio. Anteriormente había prosperidad, había mandamientos con promesa, hacer para recibir, dar para ser bendecido. Aquí hay algo que muchas veces se contradice a sí mismo, pero se contradice no se contradice la Biblia, la contradicen los que predican. ¿Por qué? Porque, por decir el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largura de años, ¿sí? Se predica cuando realmente creo yo y que todo lo que hemos visto, cuando Cristo vino, todo cambió. Los frutos del Espíritu, uno de los más principales y el más importante es el amor. Entonces yo les quiero preguntar algo. Si nosotros tenemos amor, ¿ustedes creen que necesitamos un mandamiento para honrar a un padre? No, es natural. No por mandamiento. Como siempre les he dicho, todo tiene que nacer, todo tiene que hacer para honrar a un padre, a una madre. Para amar a nuestros enemigos, para amar inclusive a quien tal vez es complicado para amar. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Anteriormente vemos la historia de Job, una historia de Job muy bonita, muy hermosa. Sobre todo porque pues él, sabemos que, pues si vemos el libro, pues lo más importante que hallamos es fe en ese hombre. Y fue bendecido, ¿no? Y fue multiplicado cuando él pasó la prueba. Pero en este caso, a él se le dio prosperidad, se le dio muchas cosas. Y en este caso estamos viendo que de Cristo en adelante es distinto. Es perderlo todo, ¿sí? Para seguirlo a Él. Perderlo todo quiere decir amar a Dios primeramente antes que todo. Porque si nosotros ponemos por encima padres, hijos, hermanos, lo perdemos a Él. Así de sencillo. Entonces, como les dije, Pablo, lo que ellos nos muestran, ellos realmente, los apóstoles, pues, perdieron todo, pues, todo, realmente, ¿no? Pero ellos, ¿qué tenían? Tenían vida, tenían al Espíritu Santo. Recibieron al Espíritu Santo y lo hacían, ¿por qué? Por convicción, por amor. Todo lo que hicieron, todo lo que hace el apóstol Pablo, nosotros vemos las cartas como con ese amor, con cuánto amor escribieron esas cartas. Entonces dice él, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros, cuando dice Pablo, dicen, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos a explicar esto. Decirle a la gente que se le va a predicar que cuando toquen la cruz todo su mundo llega a su propio fin es una locura y un tropiezo, pero Dios presenta a su Hijo como piedra de tropiezo. Por eso no se le dice Dios te ama, como les dije hace rato. Y es verdad que Dios nos ama, eso es verdad. Pero nos dice toda la verdad porque nos está explicando en qué consiste el amor a Dios. Porque si Cristo no es en nosotros, escuchen muy bien, no es en nosotros la piedra que desecharon los edificadores, que está hablando del pueblo de Israel, la que ahora vino a ser piedra angular del edificio divino que es la iglesia. Entonces estamos comunicando otro evangelio. Si nosotros desechamos de la misma manera como desecharon los edificadores. Entonces nosotros estamos comunicando un evangelio distinto. ¿En qué consiste el amor de Dios? Aquí hay algo importante. En que siendo abominación a Dios, en que siendo tinieblas, siendo enemistad con Él, en que siendo todo lo que Dios aborrece como el pecado, hizo a su propio Hijo pecado. Para redimirnos fue hecho pecado, ocupando nuestro lugar. Y en eso consiste el amor de Dios. Cristo murió por nosotros a pesar de todo lo que nosotros éramos.
En eso consiste el amor de Dios. Como decía Isaías, varón de dolores, ¿sí? Experimentado en quebranto. Ese es el Evangelio. Es el Cristo crucificado para que Él vea el fruto de su aflicción, como lo dice en Isaías, en la aflicción de su alma, y vernos redimidos. Eso, y que eso se convierta en su gozo y en su deleite. También lo dice. Ahora quiero que vayamos a Juan 16, 2. Juan 16, 2. Y dice así: viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, ¿estamos caminando en esta dirección? Si creemos que Dios vino a mejorar nuestra vida, eso no va a ocurrir. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, trasladémonos a Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Aquí está hablando de todos los que son enemigos del Evangelio, como dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Predican un evangelio sin cruz. Mantienen una distancia al lado de la cruz. Mantienen una distancia segura de la cruz que no los toque. Pero ¿qué pasará con ellos? Verso 19. Seguimos ahí. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es como un intruso cibernético, les voy a poner un ejemplo, que entra en una cadena de ventas comerciales y cambia el valor del producto que se vende. De repente lo que realmente costaba, ahora no cuesta nada. Es así como luego muchos predican. El Evangelio nos dice, evalúa el costo, porque si no me aman más a mí que a su propia vida, si aman más a padres, hijos, hermanos y todo lo que el mundo ofrece, no pueden venir en pos de mí. Así que evalúen el costo. Cuando no cuesta nada, se hace nula la gracia, el sacrificio de Cristo y todo. Si no hay Cristo, no hay vida, y muchas veces se le engaña a la gente. Es como si, les voy a poner otro ejemplo, es como si una joven con un grado de anorexia alto que llega al doctor con 30 kilos de peso, diciendo que ella se siente como una mujer de 100 kilos. Fíjense nada más. La pregunta, ¿el médico le hace ver su realidad para salvarle la vida? ¿O simplemente le da una dieta para que baje esos supuestos 100 kilos y que no se vea frustrada? ¿Sí? Tiene que decirle la realidad para salvarle la vida. Tiene que saber en qué está metida. ¿Sí? La cruz es la única manera de que Dios nos atrae al terreno correcto. Nos muestra cuál es el terreno que Dios utilizó para entender la gravedad de nuestra situación. La cruz es la que nos dice que el remedio, ¿sí?, es la muerte, es la crucifixión, para poder experimentar la resurrección y la vida en Cristo Jesús. El remedio que Dios proveyó fue matar a su propio Hijo, entregándolo voluntariamente. Nos permite entender el diagnóstico, el verdadero problema en el que estamos
todos envueltos, ¿sí? El Evangelio no vino a mejorar, como les dije, nuestras vidas, vino a resucitar muertos a una vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se predica a base de opiniones. El Evangelio no es de opiniones. Si hay verdad, ¿sí? Si hay verdad, no hay percepciones de la realidad. La verdad es una. No admite opiniones, no tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de la verdad. La verdad vino para salvarnos de la mentira, del pecado y de la muerte. Cuando conocemos el riesgo, cuando ponemos en riesgo, la verdad, bajo la idea de un evangelio funcional y social, ¿sí? La única solución es el evangelio, no hay otra. No hay otra salida, ¿sí? Y no la política partidaria. El hombre no tiene respuesta para el hombre. La única respuesta es Cristo. Este es el peligro de ser seducidos por soluciones temporales. Y pareciera ser que si el evangelio no viene para resolver un problema inmediato en mi vida temporal, terrenal, no sirve. Y no puede entender que la verdadera solución está en el ámbito eterno, el ámbito espiritual, no terrenal. En el ámbito espiritual está. Si nosotros fuéramos perseguidos, que pasáramos todo lo que los apóstoles y muchas personas, ¿cuál sería la mayor tragedia? ¿Cuál sería la mayor tragedia? Que nosotros fuéramos perseguidos, que fuéramos así como en muchos lugares. Aquí afortunadamente no somos perseguidos como en ese tiempo. Pero ¿cuál sería la mayor tragedia? Y yo creo que la peor tragedia sería que Dios no haya logrado formar en nosotros hijos verdaderos que puedan cantar y gozarse en medio de las tribulaciones. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos a Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Aquí yo siempre saben que les demuestro con la palabra lo que yo siempre les estoy diciendo. Recuerden que en aquel tiempo, aunque eran perseguidos, aunque se congregaban ocultamente, cansaban, gozaban, no importaba, y donde iban ellos caminando, ellos iban predicando la palabra, sin temor alguno. Y dice Hebreos 10:34, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una y más duradera posesión. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia que Dios quiere. ¿Sí? La iglesia es espiritual. No somos de este mundo. Las soluciones que Dios proveyó son espirituales. Dios nos dice, vas a recibir injuria, maltrato, exclusión inclusive, por causa de Cristo. Sin embargo, Dios dice en Lucas 6:23, como les dije, vamos a recorrer lo que estamos estudiando, lo vamos a corroborar con la Escritura. Lucas 6:23. Lucas 6:23. ¿Y qué dice? Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pero si ustedes ven más arriba, lo que les está diciendo es lo que yo les leí. Dios dice, van a recibir injuria, maltrato, exclusión.
Ustedes pueden leer más arriba y pueden ver más abajo, pero vean lo que dice Jesús en esa parte. Ahora, el evangelio social se estrella contra la cruz de Cristo. No hay manera de juntarlos. Cristo desplaza a Adán o Adán desplaza a Cristo, pero no pueden juntarse. Esto significa que no hay evangelio social. Abrazar la cruz significa dejar nuestras vidas atrás, crucificadas y sepultadas. ¿Qué te refieres con el evangelio social? El evangelio social es cuando le metemos cosas que no van, como la prosperidad, como cosas así. Como el hecho del ecumenismo, ecumenismo, ¿cómo le llaman? Ecumenismo, algo así. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Eh? O sea, en el cristianismo no hay ecumenismo. Sí, lo hay. Sí. Ecumenismo ya empieza a haber. O sea, yo he oído al Papa. No, ya el ecumenismo es cuando es universal. Ajá. El cristianismo no lo he oído, ¿no? Sí. De que lo mismo da Buda, Alá, que todos los caminos llegan a Dios. En la iglesia cristiana lo hay. Los que buscan la unidad de las iglesias. Ese es ecumenismo. Ajá, por eso. Pero sí lo hay. Sí. No, sí hay ministros cristianos que están metidos ya en eso. Ya muchos están en Sí, claro. Por eso te digo que sí lo hay. A eso se refiere. A eso me refiero yo. Que no hay un evangelio social. Hay un solo evangelio. Y el evangelio lo estamos estudiando para saber cuál realmente es. Así es. Así es. Ahora, cuando la obra de Cristo llega a nosotros, fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él. Esa es la realidad del evangelio. Es la iglesia que Dios ve. Esa es la iglesia que Dios ve. Sobrenatural. No es lo mismo. Fíjense, lo sobrenatural no es lo mismo que espiritual. También lo hemos visto. Todo lo que Dios hace en la iglesia sobrenaturalmente está bajo el gobierno espiritual. Cuando las cosas se hacen bien. O sea, porque sí hay cosas sobrenaturales como los milagros, como las sanidades. Pero si es una iglesia sana, están gobernadas por un gobierno espiritual, bien llevado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dios da una muestra de lo que hay dentro. El hombre no está en el ámbito natural, en el ámbito espiritual. Cuando el hombre no está en el ámbito espiritual, quiere decir que cuando nosotros no conocemos de Cristo, no hemos sido sellados por el Espíritu Santo, muchas veces Dios hace un milagro, puede hacer milagro en esas personas, ¿sí? Y es como una probadita realmente de lo que es el ámbito espiritual, ¿sí? Dios obra en lo natural muchas veces, fíjate, de manera sobrenatural para traerlo al ámbito espiritual, donde está todo, donde está todo, ¿sí? Para luego el hombre queda, porque luego a veces el hombre queda tan enamorado de lo sobrenatural, de los milagros, y eso quiere decir que se está perdiendo una estadía en algo infinitamente superior, que es lo espiritual, estar en Dios, donde todo Dios provee, ¿sí? ¿Sí? Dios inclusive no provee a cuentagotas. Dios nos da todo, nos enseña que nos daría todo, ¿sí? No habrá más tristeza, más dolor, más llanto, no es nada, ¿sí? Pero se presenta de una manera a la gente que viene a pedir realmente limosna. Necesito que oren por mí, por esto, por aquello, y no entienden que Dios vino a llevarlos, ¿dónde? A donde todo fue provisto. ¿Sí? Ese es cuando a la gente se le llama, no se le predica el evangelio, sino se le llama o se le predica prosperidad o se le predica sanidad. Y ahorita vamos a ver ejemplos muy claros y puntuales acerca de eso, ¿sí? Entonces, donde todo fue provisto, ¿para qué? Para su propósito, para su diseño original. Ahora, vamos a Juan 5:1. Juan 5:1 en adelante, vamos a estar leyendo, y aquí esta parte nos va a dar una enseñanza, de verdad, se los aseguro,
que vamos a entender esta parte que yo les estoy hablando en este momento. Juan 5:1. ¿Ya lo tenemos? Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay un lugar en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía aquí ponga mucha atención cuando dice, porque es importante que ponga mucha atención cuando dice yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Sí? Aquí viene el punto importante. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, aquí hay otro punto importante que quiero que lo tomen muy en cuenta. Supo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué les dije que Jesús supo? Vamos a Salmos 139 del 2 al 4. Salmo 159 del 2 al 4. ¿Qué dice? A ver si alguien me lo quiere leer. ¿Eh? 139 del 2 al 4. Es 139, dije 159. Ah, ok, 139. ¿Sí? ¿Qué dice? No has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Creen? ¿Ustedes creen que Dios no sabe cuáles son nuestro problema temporal? Problemas temporales, Él sabe todo. Por eso dice, Él supo de antemano lo que este hombre había padecido. Y aquí nos da una idea de que Él sabe todo antes de. El estanque no llegó a Jesús, Jesús fue al estanque. Él sabía lo que Él hacía. Quiero que regresen otra vez vamos a estar viendo todavía Juan 5 en adelante. Dice ahí, ¿en cuál nos quedamos? Vamos a seguir en el cual Él le respondió. Después de... Dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús, en vez de explicarle o de decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, en ese momento no le explicó nada. No le explicó nada, si se dan cuenta. Solo le dio un adelanto, un souvenir de lo que hay en Dios. Fíjense lo que va a pasar.
simplemente fue para que él entendiera el mundo espiritual donde todo está provisto. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Era solamente una probada de lo que hay en Dios. No era eterno, era temporal, pues se iba a morir. De todas maneras, aunque haya sido sanado. Jesús ve el estanque en el cual yacía una multitud, fíjense. Y ve a uno y supo cuando Dios te mira, ¿a quién ve? ¿A una multitud o te ve a ti? Y sabe. ¿Sí? Ahora, yo quisiera a lo mejor estar en ese lugar, ¿sí? Puede viajar mi corazón y mi mente tratando de entender. Y si yo veo, por decir, a una persona al lado mío que sana a otra persona enfermo de hace 38 años, yo me encadeno a esa persona, tú no te me vas hasta que no me sanes. ¿Verdad? Eso sería lo que podríamos hacer si nosotros nos diéramos cuenta. Sin embargo, dice la palabra que salió de la multitud sin que nadie lo viera. Nadie se dio cuenta. Y pongan en cuenta que era una multitud. Y nadie se dio cuenta. ¿Cómo fue posible que nadie notara entre toda la multitud un milagro de esa magnitud? Pero ¿qué pasa hoy? Venga por su milagro, pero traiga su milagro para que deje. Traiga su de a mil. ¿Qué hacen el día de hoy? Proclamar milagros, noches de sanidad, noches de salvación, noches de quién sabe qué tantas cosas. Y fíjense, Jesús no obraba de esa manera. ¿Sí? Él no actuaba de esa manera. En todo él tenía un propósito, ¿sí? Y el propósito era de llevarnos del ámbito natural al ámbito espiritual, devolvernos al Padre donde nada se necesita, todo ya fue provisto. ¿Sí? El verso 14 dice, por eso le digo que es muy importante esta palabra. Después de esto Jesús lo halló en el templo. Jesús lo fue a buscar y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Sí? Aquí le explica el motivo por el cual lo había sanado. ¿Sí? No peques más. Te sané para salvación, para santificación, para algo muchísimo más grande, para vida eterna. No peques más. Después de haber sido sanado, él explica la razón por la cual. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios podía estar satisfecho de haber sanado a un hombre haciendo un milagro? ¿Sí? Ahí al azar. Y después a ese hombre en completa ignorancia por el motivo por el cual, ¿sí?, había sido sanado. Jesús fue, no lo podía dejar así, nada más al azar, porque el hombre que fue sanado no sabía quién era él. Él no sabía, ¿sí? Y no podía Jesús dejar hacer un milagro, sanar a una persona sin decirle el propósito. ¿Sí? Entonces no podía dejar a ese hombre sin decirle por qué lo había sanado. Porque sabía que ese hombre iba a morir. ¿Sí? A pesar de ser sanado, que eso era de carácter temporal. Le dijo, no peques más para que algo peor no te suceda. Vine a llevarte a un ámbito mucho más alto, espiritual, vida eterna, y a eso vine. Tienes que volver del pecado hacia mí, y este es el evangelio. Por eso les dije, es un evangelio visto desde otra perspectiva. ¿Sí? Dice, te he sanado para santidad, porque dice, sin la cual nadie verá a Dios.
Versos 28 y 29, quiero que vayan ahí mismo. Ahí mismo 28 y 29. Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Las palabras de Jesús diciendo, te he sanado para que no te levantes a resurrección de juicio, sino a resurrección divina. Si te enamoras del milagro, me perderás a mí, al que hace los milagros. Ya no habrá más necesidades temporales cuando Él se ha manifestado. Mientras tanto, fíjense lo que dice Romanos 22, 23. ¿Cuándo ya no habrá más necesidades temporales? Cuando Cristo se ha manifestado. Pero mientras tanto, fíjense lo que dice Romanos 28, 22, 23. Ya lo tenemos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, fíjense muy bien, junto con la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias de Él, la primicia del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El día de Jesucristo, el día de su manifestación. Podemos entender con nuestro que nosotros podemos entender con esto nuestra condición. ¿Sí? Y si no entendemos que lo que vino a solucionar el Evangelio, corrompemos la verdad. ¿Sí? Cuando nosotros no recibimos algo o no podemos recibir algo, no se trata de debilidad de fe, si algo no sucede en nuestra vida, una sanidad o cualquier cosa. Obviamente que si creemos, realmente si creemos y entre más creamos, las cosas se van a dar más. Eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho. Hay algo importante también que quería subrayar. Hay algo que nosotros como cristianos, viendo todo esto que hemos visto el día de hoy, hay algo que nosotros no debe haber, como muchas veces se escucha o a veces se habla, ¿verdad? De que muchas veces decimos o muchas veces se dice, ¿verdad? Cómo a los que andan mal les va bien. ¿Sí? Cómo los que se comportan de la peor manera, aparentemente, entre comillas, viven mejor. ¿Sí? Por lo que hemos visto y hemos escuchado del Evangelio, por todo lo que los apóstoles les ha sido revelado esta palabra, lo que hemos visto que el Evangelio no se trata, como les dije, ya alcanzamos a ver que todo es espiritual, que las bendiciones son espirituales, que el Evangelio no es prosperidad. A veces hay dichos, dice la suerte de la bonita, la fea, bueno, la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Pero en nuestro corazón no debe haber eso. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque no es el momento. Sí, ¿no? Porque, o sea, como que de repente se confunde uno, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Nosotros no debemos de tener
eso en el corazón. Así es. Pero de que si hay prosperidad, cuando tienes fe, te llega Ahora, la vamos. prosperidad, porque a mí si algo me ha mostrado el Señor es que Dios nunca llega temprano, pero tampoco nunca llega tarde, te llega en el justo momento cuando tú estás necesitado de él. Ok, mira, ese es otro tema. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que yo estoy enseñando el día de hoy es que para nosotros no sea como prioridad esa parte. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy enseñando. Porque si nos vamos a lo que tú dices, hay enseñanza también. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. O sea, no quiere decir que nosotros estemos pobres, cojos, ciegos y toda nuestra vida. No se trata de eso, claro. No se trata de eso. Se trata de no ponerlo como prioridad. Ajá, eso es, la prédica de hoy es eso, precisamente entender cuál es el evangelio. Que Dios nos ama, que Dios no nos deja, eso no tiene vuelta de hoja. Sí, ajá, no, sí. Realmente la palabra de Dios nos enseña también eso, pero lo que hoy quería yo enseñar es la perspectiva del evangelio de otro punto de vista, con versículos comprobables de lo que esto significa, de lo que Dios decía, de lo que Dios hacía, inclusive en la forma en que Dios sanaba, ¿sí? Para que nosotros lo podamos entender de esa manera. Él puede, obviamente, obrar en la vida de las personas, ¿sí? En un ámbito natural todavía antes de convertirse, para poder llevarnos precisamente a ese ámbito espiritual, para podernos llevar a la iglesia. Pero a eso precisamente, por eso les decía, cuando nosotros predicamos prosperidad, predicamos bienestar, predicamos muchas cosas como esas, estamos transgrediendo de alguna manera el evangelio. Por eso es importante, no solamente esto es para mí, es para cuando ustedes prediquen a una persona, ustedes tengan que hacerles ver su realidad. Como ya les he puesto ejemplos en otras ocasiones, si a un náufrago a punto de morir que sabe que no tiene salvación, tú le ofreces carros, casas, dinero, pero le ofreces una mano para salvación, ¿cuál crees que va a agarrar? Él sabe su condición, él sabe que si escoge las casas y carros se va a morir y no los va a disfrutar, ¿verdad? De alguna manera. Entonces por eso es importante saber y entender el evangelio, o sea, hacerle ver su condición a la gente y decirle que Dios puede cambiar su vida. Por eso decía, Dios no vino a mejorar nuestra vida, pero estamos hablando de cosas naturales, pasajeras, porque en la otra parte, en la parte espiritual, nos dio todo. Ese es realmente, porque si vamos a lo que es, no nos quiere ni pobres, ni nos quiere humillar, de alguna manera sabemos que humillados sí ante Él, ¿sí? Pero que diga que solamente vamos a tener sufrimiento, tampoco es así. Pero si lo hay, lo que nos enseña es que si hay sufrimiento, nosotros podamos cantar, podamos alabar, podamos bendecir su nombre en cualquier circunstancia y en cualquier situación, no solamente cuando Dios nos bendice. Porque Dios nos bendice, claro. Por eso la enseñanza de hoy precisamente es para que nosotros podamos entender lo que es el verdadero evangelio. De otra perspectiva, de otra manera, y lo de la sanidad, ¿no? De los milagros. ¿Sí? Tener ese entendimiento, ese conocimiento, para que no caigamos tampoco en el error de predicar algo así. ¿Sí? Ese es más que nada, porque lo otro yo estoy convencido, por eso dice por eso dice su palabra que primero buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El problema, como siempre les he dicho anteriormente, a veces se busca primero las añadiduras y después se busca lo demás. Entonces estamos al contrario. Y para que no caigamos en eso, precisamente para eso es esta palabra del día de hoy. ¿Sí? Realmente es eso. Para que no, igual sí como dices, está muy bien para que no nosotros nos confundamos. Pero realmente sabemos que tenemos a un Dios proveedor, que tenemos un Dios sanador, ¿sí? Que tenemos un Dios todopoderoso, en el cual confiamos, en el cual tiene el control de nuestras vidas. ¿Sí? Eso es importante. Eso sí, esa es otra cosa. Como dije, esa es otra parte, pero que ya también inclusive lo hemos hablado, lo hemos predicado aquí también. Amén.
Bueno, esta es la palabra del día de hoy, ¿sí? Padre, yo te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por ese conocimiento y ese entendimiento, bendito Dios, que nos das día a día, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y yo te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos poner por obra todo lo que nosotros estamos aprendiendo, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque lo único que no quiero, bendito Dios, es que nosotros podamos transversar tu evangelio, tu palabra, bendito Dios. Que podamos entender y llevarla a cabo tal y como tú lo has expresado, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.